Hola, ¿alguna vez vieron el interior de un aparato electrónico y pensaron, uff, qué laberinto de cables, imposible entender nada? Bueno, es súper común. Pero ¿qué tal si les digo que hay un par de trucos geniales, casi como superpoderes, que usan los ingenieros para descifrar cualquier circuito, sin importar lo complejo que parezca? Hoy vamos a conocerlos. ¡Arranquemos! Miren, aquí tenemos nuestro primer desafío. A simple vista parece un circuito tranqui, pero tiene una particularidad. Dos fuentes de energía que trabajan a la vez. Por un lado, una fuente de voltaje de 10 voltios que intenta, digamos, empujar la corriente, y por otro lado, una fuente de corriente de 3 amperios que la inyecta directamente. Nuestro trabajo es averiguar qué pasa cuando las dos actúan al mismo tiempo. Y acá está la pregunta del millón. Necesitamos saber con precisión cuánta corriente, esa que llamamos X, está pasando por la resistencia de 2 ohmios. El tema es que con dos jefes, o sea, las dos fuentes dando órdenes al mismo tiempo, la ley de Ohm así nomás no nos alcanza. Necesitamos un plan, una buena estrategia. Y esa estrategia tiene nombre y apellido. Teorema de superposición. La idea, en el fondo, es brillante por lo simple, y se basa en un dicho que todos conocemos: divide y vencerás. En lugar de pelearnos con todo el circuito a la vez, lo vamos a analizar por partes. A ver, la lógica es esta. Vamos a ver qué hace cada fuente por separado como si la otra no existiera. Primero, calculamos qué pasa en el circuito si solo dejamos prendida la fuente de voltaje. Después, hacemos lo mismo pero solo con la fuente de corriente. Y al final, ¡pum!, sumamos los dos resultados. Parece magia, ¿no? Pero funciona por una propiedad muy especial de estos circuitos que ya vamos a ver. Manos a la obra. Paso número 1. Dejamos activa la fuente de 10 volts y apagamos la de 3 amperios. Y ojo acá, porque apagar una fuente de corriente significa algo muy específico. La reemplazamos con un circuito abierto. Es como si cortáramos los cables justo ahí. El circuito ahora es mucho más simple. Lo resolvemos y vemos que el aporte de esta fuente, que llamaremos I'X, es de 2 amperios. Ya tenemos la primera pieza. Perfecto, vamos al paso 2. Hacemos exactamente lo contrario. Ahora apagamos la fuente de 10 voltios. ¿Y cómo se apaga una fuente de voltaje? Reemplazándola con un cortocircuito, o sea, un simple cable. Ahora, la única que trabaja es la fuente de 3 amperios. Volvemos a calcular la corriente en el mismo punto, y esta vez su contribución, que llamamos I segunda X, nos da menos 0.6 amperios. Ese signo negativo es clave, ¿eh? Nos dice que la corriente en este caso va para el otro lado. Y ahora sí, el gran final. Simplemente juntamos nuestras piezas. Sumamos los 2 amperios del primer caso con los menos 0.6 amperios del segundo. Así que 2 más menos 0.6 nos da 1.4 amperios. Y listo, esa es la corriente total, la posta, que circula por la resistencia en el circuito original. Problema resuelto. Pero, ¿y si el problema es otro? A veces no nos importa analizar todo el circuito, sino solamente cómo una parte muy compleja de él afecta a un único componente. Pensemos en un motor o un parlante. A ese componente lo llamamos la carga. Bueno, para esos casos existe un atajo todavía más espectacular: el teorema de Thevenin. Esto es realmente poderoso, ¿eh? Lo que nos dice Thevenin es que podemos agarrar todo el lío de cables y componentes de un amplificador, por ejemplo, y reducirlo a su versión más simple posible: una sola fuente de voltaje y una sola resistencia. Es como meter todo el circuito en una caja negra misteriosa para poder analizar súper fácil cómo se va a comportar con cualquier parlante que le conectemos. ¡Increíble! El método es casi como una receta de cocina. Miren, son 4 pasos. Primero, desconectamos la carga, o sea, el componente que nos interesa estudiar. Segundo, medimos el voltaje que aparece en los 2 puntos que quedaron al aire. Ese es nuestro voltaje de Thevenin, o VTH. Tercero, apagamos todas las fuentes del circuito original y desde esos mismos 2 puntos medimos la resistencia total. Esa es la resistencia de Thevenin, o RTH. Y listo, con esos 2 ingredientes, VTH y RTH, ya podemos armar nuestro circuito súper simplificado. A ver, veámoslo con un ejemplo. Miren el circuito de la izquierda. Nuestro objetivo es analizar esa resistencia RRL, que es nuestra carga. El primer paso, como ven en la derecha, es sacarla. Ahora imaginen que conectamos un voltímetro entre los puntos A y B. El número que nos mostraría sería nuestro VTH, el famoso voltaje de Thevenin. Ahora vamos por el segundo ingrediente, la resistencia de Thevenin, RTH. Para hallarla, nos paramos en los mismos terminales A y B y es como si miráramos hacia dentro del circuito para ver qué resistencia total hay.
Pero, y esto es fundamental, primero tenemos que apagar la fuente de 12 voltios, reemplazándola por un cable como se ve en la figura de la derecha. La resistencia total que veríamos desde ahí es nuestra RTH. Y una vez que tenemos VTH y RTH, podemos reemplazar todo ese circuito complicado por una simple fuente en serie con una resistencia. Un atajo genial. Bueno, todo esto es fantástico, pero ¿por qué funciona? ¿Por qué podemos sumar efectos o inventar circuitos equivalentes como si nada? ¿Cuál es el truco? Bueno, la respuesta está en una propiedad fundamental que tienen estos circuitos. Y la palabra clave es linealidad. ¿Qué significa esto? Súper simple, que la salida es directamente proporcional a la entrada. Si duplicas el voltaje, la corriente se duplica. Si lo triplicas, se triplica. Las resistencias, por ejemplo, son componentes lineales. Esto no funcionaría con otros componentes como los diodos o los transistores, que son más caprichosos. Es esa predictibilidad, esa relación constante, la base matemática que hace que estas herramientas sean tan confiables. ¡Excelente! Acabamos de sumar 2 herramientas súper potentes a nuestra caja de herramientas de análisis de circuitos. Y lo más importante es que ahora sabemos que para cada tipo de problema hay una estrategia ideal. Vamos a repasar esto rapidito para que quede bien claro. Entonces, para que no queden dudas, la superposición es la herramienta ideal cuando tenés varias fuentes de energía y querés saber el voltaje o la corriente en un punto muy específico. En cambio, Thevenin es tu mejor aliado cuando querés simplificar un pedazo enorme y complejo de un circuito para ver cómo se va a llevar con diferentes cargas que le quieras conectar. 2 herramientas, 2 misiones distintas, pero igual de útiles. Y ahora les toca a ustedes. Les propongo un pequeño desafío para que pongan a prueba estas nuevas habilidades. Miren este circuito. No, tranquilos, es un ejercicio mental, no hay que calcular nada. Solo quiero que piensen en la estrategia a seguir. Y los dejo con esta última pregunta. Si quisiéramos analizar únicamente esa resistencia de 2 ohmios usando el teorema de Thevenin, ¿qué sería lo primero que harían? ¿Cuál sería la carga que tendrían que desconectar? ¿Y cuál sería la caja negra que van a simplificar? Si pueden armar ese plan en su cabeza, créanme, ya dieron el paso más grande para dominar estas técnicas. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.